Bueno, continuamos en esta cápsula, ahora todavía hablando del delito, pero vamos a hablar sobre conducta típica, antijurídica y culpable, pero vamos a empezar diciendo que el delito se integra con tres categorías y son sedes o escalones y podemos mencionar que se compone o se integra de la conducta típica, la antijuricidad y la culpabilidad. El orden metodológico de estas tres categorías es inalterable, pues de lo contrario se estaría imposibilitado para realizar un análisis sistemático que se permita determinar si se cometió o no un delito. Entonces, no se debe pasar a la siguiente categoría sin haber confirmado su antecesora, y de ahí que solo después de confirmar la tipicidad de la conducta se puede analizar su antijuricidad y finalizar el estudio con la culpabilidad, lo cual implica que una vez superada alguna de las categorías ya no se debe de retroceder. Entonces, es importante que se debe apegar estrictamente a la sistemática planteada para poder aplicar correctamente todos los criterios de interpretación de la teoría del delito que se desarrolle, como vamos a mencionar, y que se ha denominado un sistema funcionalista social. Por esto vamos a decir que los cuatro sistemas de teoría del delito, como se desarrolló en Alemania, el clásico, neoclásico, final y funcional, han partido del análisis separado de la conducta y el tipo. Esto, no obstante, desde un punto de vista, conviene unir en una sola categoría el análisis de ambos, porque resulta claro que desde que se tiene conocimiento de un hecho, se realiza una primera valoración para determinar si es o no relevante para el derecho penal. Esta primera aproximación implica ya un juicio de tipicidad, en donde se excluye de inmediato comportamientos como el correr, comer o ir al cine, y por lo contrario, cuando se pone atención en el momento justo en que una persona le arrebatan el bolso, o al ver a una mujer ensangrentada porque le acaban de golpear, es de inmediato que se intuye que se ha cometido un delito, aunque con mayor precisión se estaría ante un hecho descrito en la ley penal, en la que se debe investigar para determinar si reúne los elementos que integran la conducta típica. Se utilizará el término, o podemos mencionar conducta, como un concepto general para diferenciar dos especies, la acción y omisión. Ahora, los supuestos de omisión reafirman que es preferible la denominación de conducta típica, porque la relevancia penal de la conducta no radica en la acción realizada, sino en el incumplimiento de un deber específico, ha de actuar para salvaguardar el bien jurídico. Ahora, esto se puede concluir que solo se puede arribar cuando se analiza al mismo tiempo la conducta y el tipo. Por ejemplo, en el caso de un salvavidas que se aleja de un lugar de vigilancia para ir a comer unos tacos mientras se ahogaba un niño en la fosa de clavados, sé que debía vigilar, perdón. En esta situación no se importa si estaba comiendo tacos o durmiendo o realizando cualquier otra acción, porque lo relevante para el derecho penal es que él había firmado un contrato en el que se obligaba a estar al pendiente de vigilar a las personas y salvar en este caso al niño, que en este caso se estaba ahogando. Por esta razón, se le puede atribuir normativamente ya su muerte a esta persona y quedando integrada la conducta típica de homicidio en comisión por omisión, cuyos criterios se pueden mencionar posteriormente. Y cuando el legislador identifica conductas que lesionan o ponen en peligro grave un bien fundamental para la sociedad, se puede tomar la decisión de prohibirla penalmente e incorporar su descripción en la ley penal. En ocasiones, se basta con un artículo para describir por completo el comportamiento prohibido o ilícito, pero en otras será necesario relacionar varios artículos de una o varias leyes penales. Por ejemplo, el homicidio simple que se encuentra escrito en el artículo 302 del Código Penal Federal. Para determinar si la conducta de transportar cocaína es típica, se necesita relacionar los artículos 193 y 194 del Código Penal Federal con los artículos 237 y 245.
Ahora, la descripción total de la conducta prohibida integrará el tipo penal y a través del juicio de tipicidad se analizará si la conducta realizada por el sujeto se adecúa completamente a lo descrito en el tipo penal. Ahora, el juicio de tipicidad en el sistema funcionalista social no implica el analizar si la conducta coincide con la descripción gramatical del tipo, sino que consiste en ir más allá y determinar si dicho comportamiento es aquel que el legislador quiso prohibir, para lo cual será necesario acudir a diferentes criterios respaldados con su fundamento jurídico que permitan cumplir con la garantía de legalidad. Ahora, sobre las clases podemos mencionar que existen diversos criterios para clasificar las conductas típicas y de las cuales podemos mencionar la primera que de resultado y de mera actividad. Este criterio se utiliza para diferenciar las conductas típicas consumadas, mientras que algunas alcanzan dicho grado con la pura actividad, otras requieren de un resultado. Por esto, se estará ante conductas típicas de mera actividad cuando el tipo no describe resultado alguno y para su consumación basta con el despliegue de la conducta del sujeto activo. También, por ejemplo, tenemos las armas prohibidas, del peligro de contagio y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad. Ahora, como podemos ver de estos ejemplos que pusimos, no hay un resultado para su consumación. Por esto, la simple portación de armas es suficiente para tener por consumada la conducta prevista en el artículo 160, sin requerir lesionar o privar de la vida a otro, pues en este caso ya se estaría ante una conducta típica de resultado, como la de lesiones o la de homicidio. Y asimismo, bastará con la relación sexual del infectado para consumar la conducta típica del peligro de contagio y no de la efectiva transmisión de la enfermedad, como tampoco se requerirá que la falsedad de la declaración tenga efecto alguno en una resolución de la autoridad para consumar las conductas previstas en las fracciones del artículo 247 del Código Penal Federal. Por esto, vamos también a decir que otros tipos penales describen conductas cuya consumación implica la lesión de un bien jurídico tutelado, por lo cual se les denomina conductas típicas de resultado, tal y como sucede con la conducta típica de homicidio, y cuyo resultado se verifica en el momento en que el sujeto pasivo muere. La violación, cuya lesión al bien jurídico consiste en contravenir la libertad sexual al imponer la cópula. Otro ejemplo puede ser de una conducta típica de resultado, sería el allanamiento de morada, que lesiona la inviolabilidad de la morada en el momento en que el sujeto activo se introduce con engaño o violencia en la casa habitada. Y es necesario advertir que el problema más importante de las conductas típicas de resultado radica en determinar si la lesión del bien se puede o no atribuir a la conducta del autor. Como podemos observar, no se utiliza el vocablo delitos de mera actividad, empleada por la doctrina mayoritaria, porque apenas se analiza la primera categoría de conducta típica y faltan todavía analizar otras conductas. También tenemos la conducta instantánea y permanente. Y de acuerdo con el artículo séptimo del Código Penal Federal, la conducta típica puede ser instantánea o permanente y la primera se caracteriza porque la lesión del bien jurídico solo se puede concretar en un momento y no es posible prolongarlo en el tiempo. El caso más representativo y más común que podemos mencionar ahora es el homicidio, cuya consumación se verifica hasta el momento en que la persona muere. En cambio, en la conducta típica permanente, la conducta del autor genera un estado de lesión del bien jurídico que se puede prolongar en el tiempo, como sucede en la privación ilegal de la libertad. Y esto conforme a los criterios que se mencionan en las jurisprudencias y en los artículos del Código Penal Federal. Ahora también podemos hablar de la acción y de omisión.
Y de acuerdo con lo establecido por el artículo octavo del Código Penal Federal, los delitos se pueden cometer por acción u omisión y la mayoría de las conductas típicas previstas en el libro segundo del Código Penal Federal se encuentran descritas como acciones y muy pocas como omisiones, tales como el abandono de personas o la omisión de auxiliar a la autoridad que lo requiere para la investigación del delito o la persecución del delincuente, por lo cual será necesario realizar toda una interpretación fundada en la ley para determinar cuáles conductas típicas de acción también pueden ser cometidas por omisión, y esto será materia de un análisis de elemento normativo jurídico de la conducta típica. También tenemos la dolosa y culposa, y de acuerdo con lo establecido en el artículo octavo del Código Penal Federal, las conductas típicas solo admiten dos formas de comisión, el dolo o culpa, y en determinado periodo se incluyó la forma de comisión preterintencional, y esta queda excluida del Código Penal Federal. Por esto también, la mayor parte de las conductas típicas contenidas en el libro segundo del Código Penal Federal son de lesión y se caracterizan por requerir que la conducta afecte un bien jurídico para considerarse como hechos consumados. Y en este sentido, la conducta típica de violación es de lesión, porque para su consumación se necesita al haber impuesto la cópula por medio de violencia física o moral, y de esa forma lesionar la libertad sexual. En cambio, en los delitos de peligro, su consumación no requiere de la lesión del bien jurídico porque basta con su puesta en peligro o amenaza intensa. Hasta aquí vamos a dejar esta parte de estas conductas, pero vamos a continuar en la siguiente cápsula con la consumada y tentada.